Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Otra institución que merece de su apoyo, de su caridad, porque es gente que está entregada a formar jóvenes en alto riesgo, a ser jóvenes buenos ciudadanos y evitar, además, que su vida termine del tugurio al cementerio, porque eso es lo que le espera, o la cárcel, a esos jóvenes que están descarrilados, sin horizonte, sin futuro. Y esta institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica, señor, ese trabajo de formar la gente y enderezarle su tránsito por ese camino tan escabroso, tan enriscado, tantos abrojos y espinas que tiene ese camino de un joven del tugurio, salir hacia a la luz de ese túnel, salir de ese túnel no es fácil, a menos que encuentre esos faros que le dan luz, le dan señas para que se oriente y vayan por el camino del éxito, de la buena ciudadanía, de la ejemplar ciudadanía. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, el Banco Central anuncia que ha
frenado, diríamos, le ha puesto un freno ahí a cualquier actividad de subir o bajar tasa, la tasa de política monetaria. Actualmente está en 7.50. La repos, que son depósitos que se hacen, parece, a corto plazo, tiene una tasa de un 8 anual y tiene un 6.25, 6.50. Vamos a buscar a ver la tasa que le llaman ellos overnight. Esos son esos economistas que conocen. Claro, esa es una nomenclatura que viene de los estados de Wall Street, como se dice. La tasa de depósitos remunerados, overnight, 6.25% anual. Todo esto, señores, viene de esa evaluación que hacen los técnicos del banco sobre el comportamiento tanto externo como interno de todas estas situaciones que se presentan en las economías desarrolladas, las economías con las cuales nosotros interactuamos. Se hacen estudios de todos esos factores y entonces aquí no se actúa a lo loco. Es decir, mira, vamos a poner de 7.50 baja a las 7 para que la gente vaya a los bancos y procure dinero, porque eso no se hace así. O súbela a 9 para que el dinero se restrinja y entonces las cosas tengan que bajar porque no hay cuarto. Eso no se puede hacer así. Entonces esas cosas, esas decisiones son tomadas sobre esos estudios exhaustivos de ese comportamiento, tanto interno de la economía interna como de la economía externa. Y eso es... Incluso hay países, dice el Banco Central ahí, que tienen tasas mucho más altas que República Dominicana y que han bajado o suben también en proporciones mayores que la nuestra. Y el banco pone, por ejemplo, Colombia, la disminución de la tasa de política monetaria en el 2023 en puntos básicos. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno, no tiene a Colombia, no dan el dato. Bueno, déjame ver. Colombia, no aparece el dato, pero para Brasil, México 11.25 está la tasa, 10 Uruguay, 9.50 Chile, son tasas altas, Paraguay 8, República Dominicana 7.50, Perú 7.50. Nicaragua 7, Costa Rica 6.50, Guatemala 5. Es decir, vamos a ver cuántos puntos bajó aquí en esta información que nos da el banco. Por ejemplo, Costa Rica, dice aquí, incluyendo a Costa Rica, disminución de 250 puntos básicos. Chile 175, Uruguay 150, República Dominicana 100 puntos. Fíjense que nosotros hemos bajado nada más 100 puntos y estamos en 750. Esta gente hasta 250. Hay que ver lo alto que estaba Costa Rica. Paraguay 50 puntos bajado, Perú 25. Entonces dice el banco aquí, se prevé que otros bancos centrales de la región como Colombia y México inicien su ciclo de reducción de tasas antes de finalizar el año 2023. Entonces eso quiere decir que ya prácticamente tal vez, a menos que surja algo muy espectacular, diríamos, esas tasas se van a quedar así tal vez hasta finales de año. El banco ha decidido ponerle, como se dice, un stop. Y puede subir o pueden bajar más. Todo depende de cómo anden esos factores internos y externos de los cuales se nutre de información el Banco Central. Esa es la pura verdad. Bueno, el PRM tiene su primaria y han trabajado para tener unas primarias ordenadas, vamos a llamarle así.
bien organizadas, se supone que deben ser bien organizadas. Ellos estiman que no irán más de 300, 400 mil militantes, harán presencia en los centros de votación para escoger el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, el PRM es un partido, yo siempre señalé que el PRM, a pesar de ya tener participación en por lo menos 3 procesos electorales, porque en 2012 Hipólito participó como PRD, en el 16 participaron como PRM, en el 20 como PRM, y ahora para el 24 será también, van a participar como PRM. Pero siempre dije que es una suerte de plataforma electoral, que al PRM como que le falta, no es como el PRD, que aunque esa gente vinieron del PRD, pero ese era un partido, el Partido Revolucionario. Señores, había que ver en cualquier campo, el campo más remoto del país, ahí usted veía 3 o 4 PRDistas jugando dominos frente a su local pintado de blanco y su hacho. Difícil uno encontrar, mire que yo he caminado mucho en el país, en mi tiempo más joven, uno era más agrónomo que ahora. Y eso era raro, que uno no pasara por un campo, un municipio, un distrito municipal, óigame, por quedado que tuviera ese municipio o ese distrito. Ahí estaba ese local del PRD, pintado de blanco, desvencijado, sin muebles, casi con 2 mesitas ahí, pero y un cuaderno para anotar el que quisiera irse a inscribir allí. Pero eso era el PRD. Ahora el PRM no, desde que nació no adoptó esa posición, sino que se dedicó a hacer una plataforma electoral o electorera. Y yo digo que eso es la influencia que tuvo de un Hipólito Mejía, que Hipólito es un hombre totalmente desorganizado políticamente hablando, no tiene esa cultura de partido político, de formar una organización estructural. Fíjense cómo la Fuerza del Pueblo tiene un criterio distinto en el establecimiento como partido, tipo el PLD también, organizaciones fundadas por Juan Bosch. El PRM se parece al Partido Reformista, pero con una diferencia, que Balaguer era un matatoro, como dicen, un matador de toros, era Balaguer, con esa experiencia. Además, un hombre de poder como Balaguer, que venía estando en el poder desde Trujillo, 30 años ahí, y luego con cargos, también cargos de Estado, donde se puso a prueba su liderazgo, o no su liderazgo, pero por lo menos su capacidad. Entonces se formó como un hombre de Estado y llegó muy experimentado al poder porque ya había sido presidente de la República. Entonces Balaguer fue un hombre de poder. Al ser un hombre de poder, como se dice, domó el ejército y hasta lo controló y le permitió al ejército cierta, qué sé yo, se puede decir como ciertas libertades en ese sentido de la goma y la boa, la ración de la boa y la intendencia y todo aquello. Pero tenía control del ejército Balaguer. Entonces Balaguer fue un hombre de poder, su partido entonces se nació y se crió, como se dice, en ese ambiente. Entonces era muy fácil mantener ese partido como una estructura, pero era una estructura políticamente hueca. Y la mejor prueba fue que Joaquín Balaguer en el año 1982 decidió ideologizar el PRCC, porque Balaguer sabía que ese era un partido que era una estructura electoral, una plataforma electoral, pero con poder.
Entonces ese poder se manifestaba en la urna, se manifestaba en la manifestación pública, la gente acudía y además un liderazgo muy atractivo y una capacidad de con Balaguer extraordinaria. Entonces con un hombre con una oratoria que atraía, entonces no es Hipólito Mejía. Entonces Hipólito es quien prácticamente decide formar el PRM. Claro, gente con el talento de Hugo Tolentino Díaz, todo ese grupo de gente allí que venían de aquel PRDismo. Y ya, no tanto Hugo, no venía de ese PRDismo, pero muchos PRDistas, gente entrenada en la política y que ya venían de esa lucha con Bosch y con Peña, Jacobo, etcétera, etcétera. Entonces el PRM nació como una plataforma electorera y se ha quedado así porque ese partido no tuvo esa organización que tiene la Fuerza del Pueblo, o el PLD, porque viene con esa orientación bochista. El PRCC es muerto ahí porque no tiene, o sea, no se formó, aunque Balaguer quiso ideologizarlo como con la doctrina social cristiana, pero los reformistas no se leyeron a Maritain, no se leyeron un libro. Eso no saben quién fue, por ejemplo, don Eduardo Frei Montalvo o Rafael Caldera. Bueno, sabían que eran presidentes, Rafael Caldera, pero el pensamiento de aquella gente, de un Aristide Calvani, por ejemplo, o de Gasper y Maritain, esa gente, bueno, la doctrina social de la iglesia no la conocían los reformistas tampoco. Entonces el reformismo lo único que conocía era Balaguer. Lo que dijera Balaguer, eso era lo que fue, eso era lo que iba. Ahí no había Maritain, ni había nada de social cristianismo y esas cosas. Esa es la pura verdad. Entonces el PRM se presenta igual que como ha sido desde que fue fundado, con las mismas deficiencias. Ese padrón es un fiasco. Y es una pena que un partido ya moderno, como se señala, no pueda hacer un padrón serio, como se dice, pulso a pulso. Miren, vamos a inscribir a la gente, y miren, que Manuel Fermín, ¿usted milita en otro partido? Sí o no, usted no cabe, no se puede inscribir aquí, a menos que usted renuncie a aquel partido. Y usted traiga aquí una constancia de renuncia. Y usted se pueda inscribir porque nadie se tiene que quedar fijo en un partido político. Ahora que a usted lo inscriban, ¿por qué? Porque no tuvieron, no la delicadeza. Que muchas veces el problema es de tiempo y de haraganería o de deficiencias propias de esas rapidez con que se quieren hacer las cosas, que muchas veces ya los tiempos, los plazos los tienen encima. Entonces tienen que hacer la cosa con rapidez. Y hemos dicho muchas veces que la mediocridad se nutre de la rapidez. Ese padrón del PRM, sospecha uno que fue una especie de transcripción. Mira, coge ese libro de la Junta Central Electoral y vacíenlo aquí. Y olvídense del resto, que nadie va a investigar eso. Póngale 3 millones. Pero uno sabe que todo eso es una farsa, que eso es una mentira, que ningún partido tiene 3 millones aquí. Si la Fuerza del Pueblo tiene esos 2 millones, como se ha señalado, la Junta está en el deber de, por lo menos, hacer un experticio de eso, aleatorio, porque nadie va a ir nombre por nombre a buscar, pero usted coge, vamos a buscar 100 nombres de esto en Santiago, o 100 nombres en La Romana. Vamos a ver si es verdad que esta gente del PRM, de la Fuerza del Pueblo, registraron a esta gente legal. Usted también se puede mudar. Lo van a buscar en La Romana y usted no aparece ahí en La Romana. Se puede pensar que usted es falso, pero usted tal vez vive en la Altagracia. Pero aparece, si está en el padrón aparece. Y se puede contactar. El asunto es que el PRM va con esa deficiencia marcada ya, va marcado por esa deficiencia. Y eso es vergonzoso, que un partido no pueda, con estas tecnologías que hay ahora, no pueda tener un padrón verdaderamente sano, limpio, organizado. Por ese lado es un fallo. El PRM tiene una ventaja, está en el poder, puede
manejar la logística mejor que cuando estaba en la oposición. Se le facilitan más las cosas, tienen todos los vehículos del Estado están a su disposición. Todo el que tiene un vehículo asignado como funcionario o es funcionario, tiene su vehículo privado, pero él le echa el combustible del Estado, porque uno sabe cómo que se hacen todas esas cosas aquí. Entonces tiene esas facilidades, puede montar su convención, su primaria, y salir por lo menos bien de eso, si es que ellos dicen que van a lograr que por lo menos vayan 400,000 de un padrón de 3 millones, como se ha señalado. Pero también hay que decir lo siguiente. El PRM tiene un comportamiento de lucha a lo interno que ha sido prácticamente ejemplar. Yo no había visto en la historia política dominicana un ejercicio crítico hacia lo interno de un partido por gente que está luchando incluso por dirigir ese partido. Yo no entiendo esa lucha de Guido Gómez Mazara, por ejemplo, y de Ramón Alburquerque. Yo no puedo entender ese nivel de crítica hacia un partido político y que no pase nada. Yo no creo que los partidos políticos se pueden manejar en una forma tan indisciplinada como esa de decirle prácticamente ladrones a sus propios compañeros. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo creo que en los momentos más álgidos de la lucha política dentro del PRD, señores, que había que ver aquella lucha encarnizada o descarnada, no sé cómo. Aquello era terrible cuando aquellas tendencias luchaban por el control del poder de ese partido. Tanto el humanismo, los jacobianos y los
la gente de Jorge Blanco, los Jorge Blanquistas. Perdón, los Jorge Blanquistas. Había que ver, repito, aquella lucha al interno del Partido Revolucionario Dominicano, pero no solamente dentro del partido, sino esa lucha gobierno-partido y esa lucha tendencias gobierno. Una cosa que eso era inenarrable. Un Peña Gómez revelado y bueno, y hablando, recuerdo yo aquellas expresiones del espíritu de Trujillo en el Palacio en tiempos de Don Antonio, bueno. Y cuando llegó Salvador de Blanco, que ahora sí llegó el PRD al gobierno, es decir, que Don Antonio, que echó su vida en ese partido, no su vida, pero su vida política, la inició Antonio Guzmán en ese Partido Revolucionario Dominicano y no se le podía regatear nada a Don Antonio de PRDismo, porque fue un hombre que participó en todos los eventos de ese PRD sin temor, sin miedo a afectar sus intereses, sin miedo por su vida. Don Antonio Guzmán fue un hombre que estuvo en la revolución, participó en todo, en el gobierno del 63, fue un hombre que siempre dio la cara. Entonces usted no le podía regatear PRDismo a don Antonio Guzmán, pero yo recuerdo que se lo regateaban, una cosa de loco. Pero ahora yo estoy viendo esta lucha, pero esto es peor, porque ahora se están diciendo cosas que antes los PRDistas se guardaban, algunas de esas desorientaciones políticas que había en ese tiempo, se la guardaban a veces y la ocultaban porque no era bueno darle como tantas municiones. Al contrario, pues esta vez, señores, Ramón Alburquerque, bueno, Guido Gómez Mazara ha hecho denuncias que son, esa no la hace la oposición. Leonel Fernández no ha hecho esa oposición al PRM, ni el PLD, y el PLD yo sé que por la situación política que ha estado ahí como se dice, pasando el aguacero y no se puede quitar el paraguas de encima, la sombrilla, porque no puede enseñar el rostro. Apenas ahora salen algunas vocerías por ahí, pero bueno, fíjense cómo es que sale Danilo Medina, sale un hombre como aquel gallito de pelea que fue aquel todo y único, aquel líder insustituible, aquella suerte bueno, Leonel Fernández lo llamó Trujillito, Dios mío. Pero, ¿qué dice Ramón Alburquerque, señores? Repito, Leonel Fernández no ha dicho esto, como lo está diciendo Ramón Alburquerque. Dice Ramón, denuncia, esto fue ayer en el Nacional, PRM utiliza Estado para reelección. Eso, como título, eso es común aquí. Porque venía de los tiempos de Balaguer. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en la lucha interna, porque había lucha interna cuando Balaguer, por ejemplo, Fernando Álvarez Boas tenía un equipo aguerrido de gente que luchó y tenían primaria de verdad contra Balaguer. Pero el poder del Estado, el poder de ese liderazgo de Balaguer, y además Balaguer superior centenares de veces a Fernando Álvarez Boas. Eso no hay que ser un áulico de Balaguer para decir eso. Entonces Fernando Álvarez Boas participaba como una forma de ganarse algún respeto, de que por lo menos tener una imagen de que hay alguien con una cara fresca que puede sustituir a Balaguer, porque Balaguer no era incombustible, bueno, casi fue incombustible, duró tantos años que Fernando Álvarez se puso viejo también, se tuvo que ir del PRCC. Pero quedaba como una esperanza joven, qué sé yo, bueno, si este hombre falleciera, quedo yo. Pero Balaguer entonces alargó tanto su vida, se hizo incombustible, como dice. Y Fernando Álvarez Boas, pues, se apagó como una vela, se puede decir, porque Balaguer apagaba velas, las apagaba porque era incombustible. Ahora, yo recuerdo que en esa lucha no se decían las cosas que dice Ramón Alburquerque aquí, no se decían cuando Balaguer, repito,
Oiga, ni siquiera en la lucha interna del PLD, que fue también descarnada, esa lucha entre Leonel Fernández y Danilo Medina, no se decían las cosas como se dicen aquí. Dice Ramón, la reelección de Luis Abinader se ha vestido del uso abusivo de los recursos del Estado a través del pago de publicidad y uso de vehículos oficiales. Oigan cómo, oigan qué denuncia. Sostuvo que también desde el gobierno usan la figura del presidente para la campaña de la defensa de la frontera, cuando en 3 años nunca hizo nada. Señores, Leonel Fernández no ha dicho eso. Y Leonel Fernández ha recibido, óigame, es como digo yo, se han atizado los leños inquisitoriales. Y oigan lo que dice Ramón. Eso es Ramón, el candidato o un precandidato del PRM. Afirmó que el PRM no utiliza los recursos que otorga la Junta Central Electoral para transportar la militancia en los preparativos de las primarias, sino vehículos estatales. Ni siquiera la oposición dice eso. Aseguró que el mandatario ha encargado a funcionarios, a cada uno por provincia, con la responsabilidad de garantizar su triunfo en las primarias del 1 de octubre. Dice aquí que la Junta Central Electoral, mediante resolución 38-2023, en su artículo 10, prohíbe a los funcionarios públicos que administran o no recursos económicos y bienes del Estado participar en los periodos de precampaña y campaña electoral. La Junta Central Electoral, que aprenda, que vaya tomando nota para que después cuando quieran actuar no quieran privar en serios. Mire lo que dice Ramón Alburquerque aquí, póngale atención a eso, porque después vienen las exigencias y la Junta quiere echársela de serio. Y no van a poder ser serios porque entonces toleran esto porque es el poder. Eso es mala conducta para la Junta Central Electoral. Bueno, la reelección se ha vestido del uso abusivo de la publicidad con dinero público y usando también la figura del presidente en sus funciones como tal para destacar el tema de la frontera. Y ahí es que hago más énfasis. Y de todo esto, cuando en 3 años nunca hizo nada, cuando el 27 de mayo del 2021 se le autorizó a los haitianos usar el agua mediante un documento firmado por la Cancillería Dominicana. Señores, quien está diciendo eso es un hombre que fue senador dominico haitiano por la provincia de Monteplata, el señor Ramón Alburquerque, que ganó. No, Ramón era tan especial que andaba con un chofer haitiano, también de maldad, como quien dice, mire, yo soy pro haitiano, mírenlo aquí, andaba con un chofer haitiano. Y era un senador dominico haitiano, porque se lo eligieron con todos los batalles de ahí, de Monteplata, y de Guanuma, y de Yamasá, y la gente de Boyá. No es el cementerio de los indios que está allá de los indígenas en Boyá, no, todos esos son batalles, es un cinturón de batalles haitianos, todos votaron por Ramón Alburquerque y lo hicieron senador dominico haitiano. Oigan lo que dice Ramón. Es decir, quien ha politizado la frontera, según Ramón Alburquerque, este problema de la crisis es el gobierno de Luis Abinader. Entonces, es una persona que no es de la oposición, diríamos, formal del gobierno, del PRM, Ramón Alburquerque. Entonces, nosotros, mucha gente hemos dicho que el gobierno ha tenido una conducta rara. Es decir, una especie de una imagen revalorizada. Revalorizar una imagen que era toda de un gobierno pro-haitiano, con un colectivo montado ahí. Pero ahora son los más patriotas. Ahora es que conocemos el patriotismo fundacional. No solamente de la conveniencia, no, fundacional. Es decir, son la gente que han fundado el Estado Nacional.
más patriota que Duarte y más patriota que Pedro Santana. Porque Pedro Santana fue patriota también, brutal, pero heroico. Pedro Santana, que después terminó en la anexión. Y que tal vez no fue obra de él solo, porque él no tenía la capacidad total de eso, sino de circunstancias y de amigos y mucha gente que después están en los libros ahí y figuran como próceres. Pero el malo resultó siendo él, porque él era el líder. Pero ese no es el tema. El gobierno ha revalorizado una imagen mala que tenía, la ha querido convertir en buena. Ahora resulta que el gobierno es patriótico. Oh, eso que dice Ramón. ¿Y qué pasó en mayo 27 del 21 cuando se escribió ahí que los haitianos no derivaban el río o no desviaban el cauce del río? ¿Qué fue lo que se dijo ahí? Dice él, eso fue el PRM, ese fue el gobierno que hizo eso y no sabíamos nada. Pero además, hay que decir esas verdades. Ahora que caigo en el tema. Ese patrioterismo o patriotismo, vamos a, ni siquiera patriotismo. Quiere decir que entonces la soberanía es transeúnte. La soberanía no es inmanente. La soberanía es transferible. Oh, ahora es que se está defendiendo la soberanía con el masacre. ¿Y qué pasaba cuando ese mismo ejército y las relaciones exteriores con 375,000 visas haitianos otorgadas por el gobierno, los cónsules del PRM allá en Puerto Príncipe y en todos los sitios donde están los consulados, entrecomillados, por lo que son, eso no son consulados, esos son comercios de visas. Quienes nos llenaron de haitianos y montaron esta nación haitiana son eso, el ejército y los cónsules. El gobierno, hoy ¿quién es que controla a esa gente? Es el gobierno, que le ha dado esa facilidad al ejército para que cuide la frontera, pero lo que han hecho es vender la soberanía. Como los cónsules también vendieron la soberanía, es decir, el gobierno era consciente de que se estaba vendiendo la soberanía. Pero resulta que la soberanía, ahora es que se necesita ser patriota porque estamos defendiendo el masacre. No, aquí se montó una nación haitiana sobre la base de vender visas y de la permisividad del ejército, con los ojos tapados, cubiertos o pesados para no mirar ni siquiera de reojo por los hombros, y pasando miles que hoy los ven pasar al revés, como diciéndose, señores, y este crimen contra la patria que nosotros permitimos, miren cómo se van miles que pasaron pagándonos. Pero lo dice Ramón Albuquerque. Si lo decimos entonces nosotros, malo. Es decir, que el gobierno ha montado una campaña publicitariamente hablando de patrioterismo en la frontera con este asunto del masacre. Y ya eso no es un tema que lo explota la oposición, sino el propio partido PRM en su lucha interna. Ramón Albuquerque denuncia eso. Vamos a seguir después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, les invito a leer al doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo tiene un documento dirimente, trabajo bien pensado, bien reflexionado por Marino Vinicio Castillo, en su, como he dicho siempre, su recto juicio de razón y de palabra. El doctor Castillo fija sus posiciones desde su punto de vista, un hombre que nadie le puede regatear la posición de país, de patria que ha tenido durante toda su vida, porque no es... ese caballero que llama Marino Vinicio Castillo no es un improvisado primero, pero es un hombre que viene con una lucha formal, coherente en toda su historia política y profesional y vital en el país. No solamente profesional, sino vital. Ha sido Marino Vinicio Castillo. Pues bien, esa máscara patriótica, vamos a llamarle así, que se ha puesto el gobierno, como dice Ramón Busquets, que hace 3 años que no hacía nada. Al contrario, vio en mayo, yo tengo una imagen ahí, de mayo del año 2021, del 20 o el 4 o el 20 de mayo, por ahí, antes de salir, de firmar, pero que nadie sabía nada. De ese canal que se comenzó a hacer en Haití, con Moïse vivo todavía, el presidente asesinado o victimado, o bueno, asesinado. Y el gobierno se quedó, bueno, que no, se quedó sin hacer nada y sin denunciar eso, que ahí debieron por lo menos decir, no, mire, vámonos para un arbitraje con esto. O usted, Moïse, usted está de acuerdo conmigo, con el señor Abinader, estamos de acuerdo que mira, esto tenemos que hacerlo mejor, ustedes tienen que darnos más informaciones, porque eso está muy artesanal, ese canal ahí. Dame más datos, como se explicó más luego en un documento. Sin embargo, fíjense la crisis, cómo se levantó y sale el gobierno de un momento a otro sacando vena y pecho. Y poniendo, o sea, por unos trabajos que se estaban haciendo allá, 3 años atrás, y lo dice Ramón Busquets, el gobierno no mostró ese patriotismo. Porque también, a veces, fíjense cómo son los gobiernos poco efectivos tal vez, sin mucho beneficio, en este caso para el pueblo, tratan de salir o de no ganarse el odio de los pueblos. Y entonces hacen la cosa, la van haciendo de tal forma que es como en dosis, para que no se note o no se sienta. Y aunque el pueblo no tenga beneficio, pero no le odia. Vienen ahora, como el gobierno necesitaba
subir, dice Ramón Albuquerque, para la reelección incluso, y dice que la reelección no tiene los votos. Y mire, hay muchos síntomas. El gobierno sigue comprando funcionarios del PLD. Yo supe de una última adquisición de un regidor del PLD de la provincia de Santiago, que fue llevado al PRM, sacado del PLD y llevado al PRM. Pero ya hacía tiempo que le estaban haciendo ofertas millonarias, porque con dinero es a papeletazo. Entonces, si el PRM tiene 57, 58, que el presidente gana cómodo, ¿por qué andan comprando gente? Para debilitar a un cadáver, que es el PLD. Pues si usted me dice que le están buscando lo de Leonel Fernández, que es el que puede, diríamos, competir. Pero lo que están buscando son los del PLD. Está bien, le están sacando votos a Leonel Fernández, probablemente en una segunda vuelta. Porque entonces esa gente ya estarían en el PRM, pero tal vez el PRM tiene esa gente muy segura, le ha dado dinero para que hagan campaña por ellos, pero ese voto es seguro. Usted no sabe si esa gente al final manda a los suyos a votar después en contra, pero usted ha hecho el efecto llamada, pagándole dinero. Pero un partido que tenga 58 no anda atrás de chimichurri, como se dice, buscando boticos, buscando síndicos y buscando regidores o diputados. Mira, cámbiate, que necesitamos un efecto de que el pueblo entero está con nosotros. Pero parece que no es así. Dice Ramón sobre la reelección, dice Ramón Albuquerque. A pesar de todo eso, muestran desesperación porque el hecho de que los funcionarios impopulares todos estén en las redes mandando a votar por el presidente es porque sienten que la reelección no tiene el nivel de aceptación que ellos pretendieron que iba a tener. Eso puede ser una expresión más de un derrotado, ya como Ramón, que sabe que va a ser derrotado, y Guido también, porque imagínense, eso es parte del imaginario político, diríamos. Eso es casi macondiano, novelesco o quijotesco. Parte de ese quijotismo de la política dominicana, de muchos políticos, en este caso Ramón Albuquerque y Guido, que son los dos que aspiran a ganarle la elección, la candidatura al presidente Abinader. Pero con este asunto de la frontera, señores, el gobierno ha hecho esa máscara, se ha puesto una máscara patriótica, porque yo digo lo siguiente, ¿dónde estaba el patriotismo? Con las parturientas pariendo 15,000 muchachos aquí y no dicen nada. Y no se atreven a sacar la parturienta porque todavía no la van a sacar parida. O con la barriga ya pariéndose. Pero después que paren y salen del riego, entonces usted tiene ahí 5 o 6 muchachos con una mujer y un marido que son ilegales, entonces sáquelo, pero no lo saca. Entonces ahí no se defiende la soberanía. O hacer una valla y dejarle los terrenos a Haití, que ni los ganaderos dominicanos pueden usar su propio terreno porque la valla lo ha dividido. Y sus animales no pueden cruzar a beber agua al río. Y explíqueme entonces. Entonces, esa soberanía, ¿dónde está? ¿Por qué no defienden esa soberanía? O poblaciones haitianas que se han establecido en la frontera, ¿por qué no se defiende esa soberanía? Ahora la soberanía es el masacre. No, la soberanía no es transeúnte, la soberanía es inmanente. Intrínsecamente inmanente. Eso es lo que es la soberanía. Hay soberanía cuando usted se me instala en 496 asentamientos en el país. Ahí hay que defender la soberanía. Esa es la verdadera soberanía. O allá en la frontera que hay pueblos haitianos instalados del lado dominicano. Ahí no se acuerdan de soberanía. La soberanía es el masacre. El metro cúbico que se pueda derivar para Haití o 2 metros. Ahí es que está la soberanía. Es decir, traer parturientas o las que viven aquí que son más. Paren 15,000 muchachos cada 6 meses. Lo quieren justificar como dominicanos y el gobierno se queda mirándolo. Y tiene un colectivo montado entero, entonces ahora son patrióticos. Señores, ustedes saben las cosas que nosotros le hemos tenido que decir aquí a ese grupo de gente, de Lozano, Roberto Álvarez, Andrés L. Mateo, Juan Bolívar Díaz,
las mujeres que son pro-haitianas que están en ese partido. Y las que están en el PLD incluso, porque a cuánta gente del PLD eran menos. Yo creo que eran menos, pero se lo decíamos también. Ah, pero el patriotismo ahora ahora es el masacre, el patriotismo. No, la patria no está solo en el masacre. La patria está en Matamosquito también. Y nosotros tenemos aquí 3 años diciendo que Matamosquito es un gueto, un tugurio haitiano que ni siquiera puede entrar en Friusa. La policía no puede entrar a Friusa. Pero ahí la soberanía no, ahí no se habla de soberanía. En el masacre, no necesariamente. Es parte de la soberanía el masacre, es verdad. Pero no es toda la soberanía. Vamos a estar claros que las cosas hay que decirlas con propiedad. Y yo creo que aquí no podemos callarnos eso. No se puede callar. Lo vamos a decir. Entonces, esa máscara, no sé, esa máscara debieron, si es una máscara, debieron ponérsela también cuando se tumba el guaconejo o se queman los bosques para carbón. No hay las denuncias, hay 20.000 tareas quemadas en la zona de Loma de Cabrera, donde nacen los ríos. ¿Quién sabe si son manos haitianas? Ahí el patriotismo, ¿dónde está la máscara ahí? Es decir, ser patriota es ser duartiano. Y ser duartiano, señores, es querer el territorio dominicano entero. Y esa soberanía hay que asumirla con todas las consecuencias propias de ella, de la soberanía, que es intransferible, no es transeúnte, es inmanente, intrínseca en su contenido. Eso es la Constitución, la soberanía, todo lo que nosotros defendemos como patria, hay que defenderla. La lucha contra el guaconejo es parte del patriotismo. Tener un ejército vendido, dejando pasar ilegales, ahí hay que ser patriota también. O en los hospitales con las parturientas haitianas, ahí hay que ser también patriota. Entiendo yo. Por eso, incluso hemos sido críticos nosotros aquí con la excusa de que en Haití no hay con quién negociar. Sí hay con quién negociar todavía. Pero ya la crisis, ya el presidente, su gobierno están entrampados, porque ahora el presidente no puede abrir la frontera, pues si la abre es una derrota doble, como yo he dicho. Entrar sin necesidad y salir con desesperación. Pero el presidente va a tener que aguantar eso. Pero dirá él también, como los industriales no me están diciendo nada, públicamente están de acuerdo con la medida, porque que siga el cierre, porque por lo menos no vienen los haitianos en la cantidad que estaban entrando. Los consulados están cerrados, el negocio está cerrado, no hay venta. Y el gobierno está comprando huevos y comprándole los materiales y los productos perecederos, se lo está comprando a los comerciantes, es decir, los comerciantes están felices. Ahí no está pasando nada en la frontera, el gobierno a papeletazo limpio está resolviendo todo una improvisación. Entonces, fíjense ya cómo se están activando los pro-haitianos. Ahí hay un señor apellido Carois, Jean-Michel Carois, francés. Escribe para Le Monde. Ya nosotros debemos estar en toda Europa, debemos estar allá diciendo que hemos querido abusar del pueblo negro y pobre que es Haití, que como Haití está indefenso, no tiene ejército, nosotros estamos sacando músculo y pecho para asustar a los haitianos y además lo estamos condenando a morir de hambre. Ustedes verán a Carois, ese Carois que nosotros tenemos años diciendo aquí que son esos pro-haitianos traidores en este país. Pero ahora me imagino que está en el grupo de los patriotas. O por lo menos parece que es un desertor del grupo de los patriotas pro-haitianos que se han convertido en patriotas. Roberto Álvarez es un patriota. La verdad es que eso va a traer una situación todavía más difícil para el gobierno, porque el gobierno va a tener que esperar a que las fuerzas interventoras en Haití entren y puedan
frenar a Choricén, pero es lo que yo digo, la ONU no llama a Choricén, al chorizo no lo llama, es a Ariel Henry el que llaman para que vaya a hablar a la asamblea. Canciller haitiano, van funcionarios haitianos, están en la OEA, están en la ONU, van a todo. Pues entonces en Haití hay con quién hablar. Y los ricos de Haití, ¿con quién es que hablan? Y los curas de Haití, ¿con quién hablan? Y los policías, ¿a quién es que atienden? Los policías, ¿a quién le da órdenes a los policías que hay en Haití? Además, los estados a veces, usted no puede decir que no hay con quién negociar porque Israel objetaba la OLP. Me acuerdo yo, a Yasser Arafat, un terrorista. Al final quizás Rabin tuvo que juntarse en Oslo y en Camp David con ese terrorista de Yasser Arafat porque ese era el que daba la cara por el pueblo palestino. Que es un terrorista, decían los judíos, que ese no es el representante de Palestina, pues ese es el que lo va a representar. Entonces, Israel llegó a firmar acuerdo de paz en Camp David con Yasser Arafat, el jefe del terrorismo que mató miles de judíos y de gente de otras nacionalidades haciendo terrorismo por su causa. Pero al final tuvieron que negociar con ese porque con ese era el representante. Entonces, ¿con quién hay que negociar en Haití? Con el que esté ahí. ¿Quién es el muñeco que esté ahí? O si no, tráeme al arzobispo, como he dicho yo. Pero no hay nada de eso. Entonces lo que hay es una excusa y utilizar, como dice Ramón Alburquerque, no lo está diciendo la oposición política, sino la oposición interna. Válgame Dios. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.